Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de la Asociación Española de Pacientes con Síndrome de Dolor Regional Complejo, SUDEC, un espacio donde compartimos diferentes contenidos relacionados con nuestra patología. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Esperamos que todo nuestro contenido sea de tu agrado. Y su sabiduría para todos. Y bueno, va a ser una charla un poco distendida, que nos comente pues su sabiduría sobre nuestro querido síndrome, lo que nos queda, por lo que seguimos luchando, nuestras esperanzas y lo que le apetezca. Si quiere sacarse un vermut, adelante. No, estoy bien. Bueno, pues mira, para mí lo más importante a la hora de pensar en asociaciones de pacientes y pacientes, y por lo que todos me habláis y me contáis, y por lo que yo también veo, ¿no? Hay dos puntos críticos. Uno es el diagnóstico, que es el que es más difícil de mejorar, pues porque no hay formación, muchas veces venís desde especialidades quirúrgicas donde no tienen formación en neuropatías, ya sea trauma, sea cirujano torácico, sea cirujano de mama, que son los más habituales, en los que vemos el SUDEC. Y luego, una vez puesta la etiqueta, cómo acceder a unidades de dolor de alta complejidad, aquellas que tengan una cartera de servicio amplia y que tengan experiencia. Por ejemplo, el caso de Francisco, pues incluso estando con un médico muy bien formado, tenía cierta falta de experiencia en hacer la técnica, pero él buscó un compañero, que era yo en este caso porque somos amigos y tal, para ir allí a echarle una mano. Pero él tenía claro el diagnóstico y lo que había que hacer. Buscó la forma de hacerlo lo antes posible, pero eso no lo hacen todos. Hay médicos que cuando no saben qué hay que hacer, bien se inventan algo para salir del paso. Yo soy crítico con mi profesión. O bien directamente te hacen hasta donde ellos saben hacer, pues para no perderte como paciente en el modelo privado, porque al final un paciente es un ingreso, digamos, de dinero, y hacen cosas repetidamente lo mismo hasta que, bueno, te agotas tú o se agota la paciencia de alguno de los dos, o el propio seguro te echa, si no eres muy fácil, o te penaliza, o te empieza a poner cadencia, de decir, vale, te lo puedes hacer, pero uno al año, ¿no? Y empiezan a limitarte. Entonces creo que son los dos puntos críticos. La sanidad privada, igual que no está preparada para tratar el cáncer, no está preparada para tratar este tipo de patologías tan complejas, ¿no? Y lo difícil es el diagnóstico. El diagnóstico está en la formación médica, no en el modelo asistencial. O sea, el diagnóstico en la privada debería ser tan claro y fácil como en la pública. En la pública hay médicos tan poco formados en SUDEC y en neuropatías como en la privada. Porque además casi todo el mundo que trabaja en la privada también trabaja en el modelo público. Entonces, un poco la formación, yo he estudiado este síndrome siempre. Como anestesiólogo es algo relativamente común de estudiar, y cuando entras en clínica del dolor, unidad del dolor, también lo estudias muchas veces. Pero claro, nosotros vemos la punta del iceberg del problema. Nosotros vemos los casos catastróficos, a menos que haya algún cirujano súper concienciado que nos derive de forma muy precoz, como son los de mama normalmente, ¿no? Que sí que son más sensibles a esto. Ven un paciente que operan, han operado el tumor, han radiado, y el paciente dice que tiene calambre, que tiene dolor al roce en la zona de la cirugía, y sabe perfectamente que eso no tiene nada que ver con el tumor y nada que ver con la cirugía, que es una neuropatía, y lo deriva rápidamente a unidad del dolor. ¿Por qué están más sensibilizados con esto? Pues no lo sé. Los cirujanos torácicos están como a medio camino, los traumatólogos están muy lejos de estar sensibilizados con esto. Ellos miran la prueba de imagen, miran que su clavo, tornillo, placa está bien puesto, que hay estabilidad dentro de la fractura o de lo que han tenido que arreglar, y ellos miran de alguna forma la parte biomecánica, que es lo que ellos ven. La visión de conjunto tampoco se le puede exigir, ¿no? Porque se han formado para mejorar o corregir la biodinámica de un tobillo, de una muñeca, de un codo, de un hombro. Entonces, bueno, un ejemplo de esto es que en los edificios o los hospitales que son monográficos de traumatología, mi hospital es muy grande, tiene con 4 edificios y uno que es solo de trauma, tienen contratados a internistas para que cuiden de sus pacientes, porque ellos se dedican a la biodinámica, ¿no? Y a la biomecánica. Y el internista es el que ajusta la diabetes del paciente, a la hipertensión, porque ellos no atienden a la diabetes, la hipertensión y a todo lo que acompaña a un paciente en sí. Entonces, cuando aparece una neuropatía en un postquirúrgico de trauma, el traumatólogo generalmente
mira su parte, está un poco perdido y en el peor de los casos te da de alta diciendo que es algo tuyo, que está en tu cabeza o que no sabe lo que tienes o que es otra cosa ajena a su cirugía. Lo que tienen que entender es que no es culpa suya que aparezca o se desarrolle un SUDEC, no es secundario a una mala praxis quirúrgica, es algo que puede aparecer también cuando hay una mala praxis quirúrgica, evidentemente, pero no es el motivo de operarte porque no tienen que operarte o operarte mal, se desarrolla pues porque se tiene que desarrollar, ¿vale? Pero coincidimos en que deberían de tener un mínimo para un diagnóstico precoz y que Deberían de llegamos tarde tener. siempre a las unidades del dolor. Exacto. Porque las neuropatías, solo una neuropatía, es decir, que hay un dolor neuropático, pero no hay ningún otro cambio, es decir, no hay todo esto que habláis, que sabéis, ¿no? De los criterios de Budapest, que no hay cambios tróficos, no hay cambios vasculares, no hay edema, no hay cambios de coloración. Una neuropatía sin ningún cambio objetivo, pues todavía se pueden permitir que se te pase, ¿no? Es decir, bueno, al paciente le duele la cicatriz, tiene calambre, vale, pero bueno, es bastante evidente, o al menos para mí, yo tengo una deformación profesional, yo como solo veo dolor neuropático, para mí es como súper básico, ¿no? El diagnóstico. Pero entiendo que no lo vean y en que en su mañana de 30 revisiones de consulta, pues un paciente que está bien operado y que antes de que haya entrado ya ha visto la radiografía de control, lo que esperan es decir, vale, le cuento que le voy a dar la alta porque está todo muy bien, ¿no? Y que le cuente, le haga un contraataque de tengo estos síntomas nuevos que no tenía, diga, joder, me ha desbancado, ¿no? Mi idea de que le voy a dar de alta en 2 minutos. Pero cuando hay cambios tróficos, cambios vasculares, que es vuestro caso, que no es una neuropatía, sino es una distrofia simpático-refleja, síndrome de dolor regional complejo, como le queramos llamar, eso sí es más crítico, porque hay ahí unos cambios que vosotros describís. O sea, se me pone la mano hinchada, se me pone morada, se me pone blanca, o la rodilla o el pie, y eso sí sale más de lo normal. Entonces, que eso no tenga un diagnóstico precoz es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que movilizar desde vuestra parte, que sois los que podéis tocar la parte política, que es la que mueve el mundo, por desgracia, porque evidentemente yo voy a muchos congresos y hablo para muchos médicos que en realidad ya saben lo que es. O sea, yo voy al Congreso Nacional de Dolor y se lo cuento a mis compañeros que saben lo que es, con lo cual no estoy enseñando a nadie. Estamos dándole vuelta al mismo tema. Es como si un repostero va a un curso a un congreso de repostería, van a hablar de tartas y todo el que va sabe de tartas. No vas a enseñarle a nadie nuevo. Le puedes enseñar un truco, le puedes enseñar una masa nueva, le puedes enseñar algo, pero la base básica la saben. Entonces, que un traumatólogo nos invite a nosotros a un congreso a hablar de esto sería el modelo ideal. A decir, oye, cuéntanos qué es una neuropatía, qué es una distrofia después de una cirugía para que lo tengamos en cuenta. Pero también el propio modelo de cómo se planifican los congresos médicos tiene de fondo a la industria médica, ¿no? Y la industria médica quiere hablar de su libro y entonces va a llevar al traumatólogo a un congreso para hablarle de su tornillo, porque es lo que mantiene a flote la empresa y es lo que genera beneficio. Que yo vaya a hablarles de neuropatía, hay muy poco espacio científico dentro de un congreso de trauma para que yo pueda ir. Esto no es una crítica, es una descripción del modelo. Cuando hacemos un congreso de dolor no invitamos a ningún traumatólogo tampoco, porque el congreso, digamos, ese despliegue de medios, de hoteles y de stands, no lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo, ¿no? Lo pagan una serie de empresas que tienen unos intereses, como todo el mundo. Entonces, las reuniones que estamos haciendo últimamente de pacientes y un poco financiadas desde con muy baja financiación y siendo muy eficientes, es el único modelo que tenemos ahora para intentar mezclar intereses clínicos sin tener intereses comerciales. Pero de alguna forma tenemos que seguir y meternos en el circuito de los congresos financiados por la industria para poder formar a los cirujanos, traumatólogos, rehabilitadores. Bueno, los rehabilitadores están muy informados. Traumatólogos, cirujanos generales, cirujanos torácicos, cirujanos de mama, ¿no? Que son los que prácticamente van a ver el 95% de casos de distrofia. Sensibilizarlos, educarlos en los dos aspectos que hemos comentado antes. Diagnóstico precoz, derivación temprana. No vale diagnosticarlo y darle de alta, porque eso no vale para nada. Diagnosticarlo y derivarlo al sitio adecuado, porque entonces estamos alargando la historia del paciente muchísimo. Y bueno, vosotros lo habéis vivido en vuestras carnes, ¿no? De cuántas vueltas habéis dado, cuántos traumatólogos habéis dado, segundas opiniones. Y nadie os cuenta nada, aunque sea que alguien os cuente la cruda realidad de esto no va a mejorar, no vas a volver a usar la mano en tu vida
el dolor vamos a intentar mejorarlo, pero por lo menos que alguien te dé la información correcta para que tú te empieces a adaptar a tu nueva situación, ¿no? Y no pienses que es algo curable, pero no has encontrado a la persona adecuada, que es algo que tienes tú en la cabeza, que cuando se curará recuperaré mi vida. Pues a veces decir, oye, no lo vas a recuperar. El brazo nunca, empieza a mover los papeles, adapta tu casa o a lo que sea para iniciar una nueva vida adaptada a tu nueva realidad. Que también es importante saber decir cuando algo no se va a curar. Y eso que es tan evidente en la oncología, por ejemplo, decir, oye, porque la primera pregunta que hace un paciente oncológico es, ¿esto se cura o me va a matar? Y el oncólogo tiene muy claro, no se cura y no sabemos cuándo te matará. Puede que sea un año, puede que sean 5. Pero ahí son claros. ¿Por qué no somos claros nosotros? De decir, oye, pues el caso del compañero Francisco, en ningún caso le dimos unas esperanzas o unas expectativas espectaculares. Es decir, oye, vamos a intentar por lo menos que tengas una posición neutra del brazo para que puedas ponerte la camisa con cierta facilidad, ¿no? Y puedas más o menos... Si estás hablando, estás en mute, Francisco. Ponte en activo si quieres. Por alusiones con el Congreso. Ahora, yo digo que yo estoy empezando a hacer... Ya es verdad que he mejorado en dolor. Yo considero que gana calidad de vida. Yo ya empecé a conducir un coche adaptado con una mano. He empezado a salir a la calle, que me he tirado 2 años sentado en un sofá, acostado en un sofá. Pues tú imagínate, con el brazo no puedo hacer nada. Es verdad que lo que me siento más molesto es lo que te dije, que no puedo ponerme una camisa, me salen heridas y hongos en los sobacos, en el codo, en la posición. Y ahora, que es lo que te iba a comentar, me han sacado hernias cervicales que me están pensando el taco de cal, me está presionando el saco de cal de la postura antárgica, la que llevo, de haber... Entonces yo creo que esta posición me está dañando muchísimo. Ya no es solo el dolor, ya no es ya es la posición que la secuela que deja de la posición. La posición es la que me ha dejado. Pero cuando, Francisco, en tu caso, ¿cuándo tu cabeza hizo el clic de decir, tengo que adaptar mi vida? Me voy a buscar el coche adaptado y voy a salir de sofá. Cuando salí de Murcia, al día siguiente salí de Murcia. Cuando salí de la operación, tú lo viste en el momento. Tú lo viste en el momento, mi reacción. Y fue justo en el mismo quirófano cuando me pasaste el brazo, cuando me pasaste la mano en el hombro. En ese dije, tengo que volver a recuperar algo. Y sigo empeñado en recuperar algo. No me rindo, exacto, pero... Ese es el punto. Tienes que dar, hasta que no das con alguien que te explica todo, te dice, oye, esto no va a mejorar. O sea, estás en un punto sin salida, tienes que empezar a buscarte nuevas herramientas y a salir del hoyo, porque no cuentes con la mano, o no cuentes con el pie, o no cuentes con la rodilla. Todo lo que se gana es bueno. Herramientas. Exacto. Y trabajo. Y si luego a la larga ganamos algo, pues eso bueno es. Exacto. A mí lo que me da miedo es verme el brazo. A mí lo que me da miedo es verme el brazo tan blanco, Isa. Miedo de que... No, sé, bueno, eso es que ya va un poquito menos de sangre. Eso no es peligroso. No es preocupante, los tejidos, un poquito de sol. Todavía tienes el nervio muy disfuncional, porque el nervio está mandando una información muy incorrecta y las arterias se contraen y no llega sangre. Es porque no está. Y es verdad que me siguen dando espasmos grandes, pero no me duelen igual que antes. Los espasmos esos que me pegan, yo noto como me menea el hombro, pero no me duele igual que antes. Con el espasmo. Yo creo que esa es la función. En realidad, a mí sí me ha valido. Yo lo digo, a todo el mundo que me lo dice, digo, a mí sí me ha valido. Pero a mí a mí no me engañó. Kim cuando me dijo en su día, dice, esto es para el dolor, no para la movilidad, esto no cura la enfermedad. Eso claro, pero es el inicio de un camino, porque ahora iniciamos un camino con el electrodo y ahora tienes que tener la suerte de dar con un buen rehabilitador, dar con un buen fisioterapeuta y dar con un buen ortopedista para que te opere el brazo si hiciera falta para ponerlo en una posición más cómoda. Eso es lo que vamos a intentar, que vi la semana que viene. A ver si... Hay que buscar buenos especialistas en esos 3 ámbitos. Y claro, yo no soy de Murcia, tampoco te puedo ayudar mucho, ni de Almería. No, yo soy de Almería. Era de Almería. Soy de Almería. En Sevilla tengo mi poco referente, que es una ciudad relativamente mediana de tamaño y tampoco me valen todos. Tengo poca gente que de todas maneras, sería bueno, no lo sé, que me recomendase alguno, porque ya sabes que yo voy por mutua. Y yo iba por la mutua de trabajo. Fue un accidente laboral. Eso dificulta tanto todo, Francisco. Ya lo viste. Un año ni a la unidad del dolor.
sea, cuando dice mutua es mutua laboral, no lo que ya Mutua considera laboral. mutua, que no es así, ¿sabes? La que es una mutua porque fue un accidente de trabajo y eso lo cubre el gobierno, es financiación pública, pero en el ámbito privado, pero es financiación pública. En Yo la principio verdad que no quiero equivocarme. A la hora de conseguir un ortopedista no quiero equivocarme. Porque es lo que es muy delicado. No tengo muchas oportunidades. Como digo yo, esto no es que estás bien y te la juegas, que te operen y no pasa nada. Aquí Mira, no se Vamos puede a fallar. pasarle vamos a un hablar momento con el turno Francisco, creo que a Fran. levantó la mano Sí. primero. Francisco Verdugo. Hola, buenas noches, Isaac. Hola, buenas, ¿qué tal? Sobre todo, en principio, darte las gracias por estar aquí y siempre dispuesto a ayudarnos. Y en segundo lugar, una pregunta que se me ha venido a la mente en referente a la intervención de Francisco. Porque muchos profesionales, ¿no? Cuando te diagnostican la enfermedad, Sí. se niegan, por ejemplo, a intervenir, ¿no? Y es una duda que muchas personas creo que tienen, incluso de otra extremidad. Si, por ejemplo, alguien desarrolla este síndrome en el brazo y tiene X problema en el pie, muchos profesionales todavía se niegan, digamos, a intervenir. Pero no sé si ese miedo está infundado por que desarrolle otro, digamos, o que se le extienda el síndrome, o no sé por qué. Cuando hablas de profesionales, ¿te refieres a traumatólogos que no quieren Sí. operarte? Claro, normalmente cuando hay un miembro con una neuropatía o una distrofia, como en vuestro caso, el hecho de operar va a empeorar el cuadro y es muy probable que lo empeore, y el hecho de no poder ni tocar, en los casos que hay alodinia, no está recomendado que te operen hasta que el dolor esté controlado. Entonces, son traumatólogos prudentes. En cuanto a operar la lesión de base, pues si es una rodilla y una meniscopatía, pero la cirugía de artroscopia te ha generado el síndrome, hacer una artroscopia para mejorar el menisco no te va a mejorar en nada tu proceso neuropático, tu síndrome de distrofia o tu neuropatía. Te lo va a empeorar en cualquier caso. Y si es bueno esa actitud de hasta que el dolor no esté controlado o estos cambios vasculares y tróficos que tenéis no estén controlados, no tocar más los tejidos porque van a empeorar. Desde luego van a empeorar mucho la cirugía, ¿no? Pero si igual te dicen no te opero, que me da miedo, tienen que referirte, meterte en el circuito de unidad del dolor. No pueden dejarte, vale, no te opero, pero tampoco te derivo a nadie que te ayude. Te dejo aquí en el limbo y ya está, ¿no? Y no te ofrezco nada. Pues, gracias, Isaac. Perfecto. Seguimos con Inés, que es la segunda en levantar la mano. Hola Isaac, buenas noches, muchas gracias. En mi caso, como soy mamá de paciente y no paciente, y muchas madres se dirigen a mí un poco por la situación, desesperación y demás, mi pregunta, más que una pregunta, es un poco ante estos casos de niños que es bastante más difícil hacerles ver que su vida ha cambiado, un poco cómo podríamos enfocar nosotros como padres o familiares, pues transmitirles un poco esa aceptación o ese cambio de vida, cómo podemos un poco ayudarles de tu experiencia. ¿Niños de qué edad hablamos, Inés? Pues ahora mismo tenemos desde 9 a 16. Uy, o sea, época del pavo tremenda. 8 a 16. Perdón, 8 a 16, correcto. A ver, los más pequeños suelen ser más fáciles, los más adolescentes suelen ser más difíciles, como con la diabetes, como con otras patologías, ¿no? Pues lo primero es lo de siempre, si el dolor se puede controlar o medio controlar, será más fácil que se adapte. Lo más difícil es el tema del instituto de que no hagan deporte, de que no pueden hacer ciertas actividades físicas y eso los discrimina un poco del resto del equipo, de la clase, y luego pues si llevan algún tipo de ortesis o llevan algún tipo de bastón o de algo, pues eso de por sí en un niño pues un punto de insulto, discriminación o de bullying, ¿no? Es complicado. Como familia, ¿qué podéis hacer? Pues quererlo mucho en casa. La terapia ocupacional, imagino que tiene un papel importante para que tengan una funcionalidad lo más cercana a la normalidad posible en cuanto a caminar y realizar algún tipo de ejercicio. Y el control del dolor, pues para que tengan un rendimiento académico, sin que la medicación sea demasiado problemática, que suele ser problemática en edad escolar el uso de gabapentina, pregabalina, fármacos que vosotros conocéis muy bien,
que te alteran mucho tu capacidad cognitiva, tu capacidad de memorizar, de estudiar, de leer. Suele ser sobre todo en los adolescentes el problema más importante es el uso de la medicación. En los más chicos el problema, sin embargo, es el intervencionismo. No puedes tampoco ponerles un estimulador con tanta facilidad como un adulto o hacer radiofrecuencia con tanta facilidad como un adulto. Hablamos de niños de 10 años. Es más difícil porque tienes que hacerlo con anestesia general, tienes que tener unos quirófanos con un soporte que habitualmente en la unidad del dolor pues no tenemos, pero se hace. Pero pues el reto es doble. El reto es doble y de la familia pues lo único que podéis hacer es pues como a los adultos, apoyarlos, entenderlos y echarles caso. No se lo están inventando, no están exagerando y si un día no quieren ir al colegio pues tendréis que pelearlo día a día porque le van a hacer bullying, se van a meter con ellos, pues como a vosotros que lleváis un bastón o que lleváis una mano en cabestrillo y os dirán cosas y os dará vergüenza y por ellos es el doble, ¿no? Por la edad, por la crueldad de los niños y Correcto. hay que entenderlo. Que ¿cómo el absentismo escolar, cómo luchar contra eso? Pues ni idea. No tengo hijos y la verdad que no me lo puedo ni imaginar. ¿Cómo lo haréis? La verdad. Yo creo que, bueno, la experiencia depende mucho del colegio. Está claro que el colegio que lucha un poco por la inclusión, pues te lo pone más fácil, que es el caso, en mi caso, afortunadamente, pero la mayoría aún no está por la labor de hacerse cargo de ¿sabes? Determinados compromisos adicionales a la educación y eso es la pena y al final es un niño sufriendo que, bueno, que sí ya es duro con adultos, pero muchísimas gracias. Pero Inés, una pregunta. Cuando te dice que no quiere ir al cole porque le duele, ¿cómo suele manejarlo? Pues mira, al principio, en la etapa de mucho dolor, había días que no la llevaba. Porque era imposible, sobre todo porque no aguantaba y chillaba, las lágrimas le caían y demás. Cuando realmente, aunque doliera mucho, ella en cierto modo podía moverse, yo a mi hija, o sea, siempre le dije, tu pie está malo, el resto del cuerpo no. ¿Qué pasa? Que era caótico, porque tenía gabapentina, pues bueno, en clase no se enteraba de nada, luego no veía, le perdió el 80% de agudeza visual, en volada perdida, porque es así, pues claro, luego las iras y demás, pero yo intenté que aunque fuera una hora, la dejaba llorando, yo lloraba cuando la dejaba, pero yo siempre pensé que ella donde tiene que estar con sus amigos y donde tenía que estar en el colegio, que era una niña de 9 años en ese momento. Y aunque me doliera en el alma, trataba de no excluirla en ningún momento. Es decir, cuando puedas, ahí es donde tienes que estar. Y si no puedes correr ni saltar la valla, pues podrás tirar la pelota con la mano. Pues podrás, ¿sabes?, pasarle a un compañero. Podrás apuntar los puntos de un partido, pero siempre intenté que estuviera en el colegio, en el entorno que es el que tiene que estar un niño de 9 años, que es con sus amigos y peleándose el uno con el otro. Pero es verdad que ha sido difícil y ha habido mucho bullying y sobre todo mucha incomprensión hasta que ha llegado a un punto que ha contado la enfermedad y entonces ha pasado al proteccionismo extremo y bueno, ya se equilibrará. ¿Y el tema de la educación física y eso, buscaron soluciones intermedias o no? Sí, a ver, el colegio se portó muy bien, por decir, si haces fútbol y no puedes hacer fútbol, pues resulta que eres la que pone las normas o la que resulta, pues la que cuida. O sea, siempre intentó darle un protagonismo dentro de sus incapacidades. Y fuera, y fuera terapia, más terapia, y así seguimos. O sea, baile funcional, lo que haga, o sea, lo que haga falta. Entonces, en esa parte, siempre la intenté que no parara. Aunque fuera arrastrándose, bueno, aprendió a subir escaleras a 4 patas y cosas así, pero te mueves con el resto. Las unidades de salud mental de infantil normalmente funcionan bastante mejor que las de adultos. ¿Has tenido buen soporte en la sanidad pública para la salud mental? Sí, nosotros sí. Es verdad que algunos de los con los que le ha tocado, ella no compaginó, pero cambiaron para otros cupos. Yo no he tenido problemas. Afortunadamente, no he tenido problemas con esa parte. Seguimiento semanal, que es casi una cosa continua, que no ha sido de cada 6 meses como un adulto. No, es cada mes. Lo que pasa es que es solo una vez al mes. Vale. Y se hace poco para un niño en ese momento. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por compartir. Gracias. Creo que tienen la mano levantada el doctor Pajuelo.
No se oye. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí. Bienvenido. Buenas tardes, don Isaac. Buenas Isaac, tardes, ya don pensaba que Antonio. nos conocemos hace años. Mira, hay una cosa que... este es un problema lo suficientemente importante como para que haya asociaciones de pacientes con este problema. Pero lo que no tengo muy claro, y el doctor Peña sabe mi experiencia, es que el entorno que se mueve esta patología, y yo creo que también el tema del dolor, enfoque bien este tipo de problemas médicos, fuera de una cosa que a ver si lo habéis escuchado, que sea de un nuevo entorno de medicina de precisión. ¿Habéis escuchado la medicina de precisión, no? Sí. Esa medicina de precisión está llamada a tener un futuro, ya para muchísimas patologías reumatológicas, medicina interna y tal, de muchísimo mayor alcance que la medicina tradicional basada en una patología a la que a todo el mundo se le daba el mismo tratamiento. Y probablemente, si os fijáis un poco, y los que más saben, y el doctor Peña sabe mucho de esto, yo creo que también sé algo, hemos venido dándole un tratamiento muy general al tema este del SUDEC y probablemente es una patología que le vendría de anillo al dedo, y esto es un poco para el futuro, el tema de hacer medicina de precisión. Eso implica, y yo tengo buena experiencia, muchísimo mejor que con la neuroestimulación, con la inmunoterapia. Y fijaros que este tema, que no solamente es aplicar inmunoterapia generalizada, sino que forme parte de un cortejo de medicina individualizada para cada paciente con esa patología. Eso suena maravillosamente bien y suena Es el a futuro, huevo de dragón. ¿Eh? No, Y os digo suena que es a el huevo futuro. de No, unicornio se ha y a usado, huevo de mira, dragón. hace poco vi un paciente que lo estaban tratando con ciclosporina con relativo éxito y después los anti-interleuquina 6, creo que eran los que usábamos, Antonio, me parece. Claro. De También hecho, tú sabes que yo tengo a Rosita, tenían buen el estimulador se ha resultado. roto y funciona con inmunoglobulina. Pero lo que os quiero decir Probablemente esto lo que es una llamamos dirección que hay que hoy, tomar en el futuro, sin lugar a sí, dudas. probablemente lo que llamamos hoy SUDEC en el futuro sean 2 o 3 patologías diferentes. Sin lugar a Probablemente dudas. habría que hacer un banco genético de muestras de genética de todos vosotros para ir teniendo un banco de muestras grande para luego hacer Pensad una análisis Desde la cosa. de DNA. asociación nos ponemos a sus pies y cuando quieran hacer el banco genético y quieran hacer Claro, porque va a haber que hacerlo. Sí, No, sí. doctor Pajuelo, creo que abro el nombre de todos los asistentes aquí, nos ponemos a sus pies, organice lo que quiera, ese tratamiento que usted dice especializado, haremos cola, esperaremos lo que haya que esperar, porque al menos yo, de donde yo soy, a mí la unidad del dolor desde hace 2 años no me visita porque están muy ocupados. Punto. Mi doctora de cabecera... Y son fármacos de relativamente uso común, no son fármacos extremadamente caros. Es verdad que el caso, un poco el caso más paradigmático que ha tenido el compañero, tenía una serie de antecedentes de autoinmunidad, era un cuadro un poco más complejo. Como todos los SUDEC. Sí, pero Como todos en el fondo, después en el pasado, nadie tiene un SUDEC sin una plataforma patológica. Alguna autoinmunidad, algún cuadro familiar o personal de uveitis anterior o de... Nadie tiene una espondilitis si no tiene una plataforma de trastorno inmunológico. Es que el problema, y yo creo que eso es muy importante y habría que seguirle el curso y la estela a los que se dedican a la medicina de precisión, es que el mundo de la medicina, no estoy hablando ya de la precisión, sino que esto realmente es un entorno que abre un camino nuevo para todas las áreas de las patologías médicas. Y es que cada uno responde con una determinada fuerza o con una determinada a un virus como el de COVID. Te puede matar o puede tener solo un pequeño resfriado. Y esta es la base. Pensad, yo llevo tiempo con un tema que se llama la estimulación del nervio vago, que además la hice para otra cosa, y se está planteando en un marco, que fijaros cómo se está planteando, es que hay una nueva era para el tema de la autorregulación inmunitaria. Y no solamente la neuroestimulación, sino una cosa ahora que se llama el FU, que es los ultrasonidos focalizados, que pueden hacer cambios
en determinadas estructuras corporales que nos pueden arreglar problemas médicos o problemas patológicos que tenemos. O sea que fijaros, el tema es algo más complejo que poner un cable en la médula, sino que hay que plantear que esa patología forma parte de un determinado individuo. Totalmente. ¿Vale? Bueno, Cuando por eso quiera, yo le cojo que el hay maletín. futuro, ¿eh? Yo creo que hay futuro. Cuando quiera, yo le cojo el maletín, me cojo el roll-up por la otra parte y nos vamos de turné por todos los hospitales para que nos forme uno a uno. Pensad esto, que yo no me dedico a la medicina de precisión como iniciativa propia, sino aprendiendo y aprendiendo tiene la de buena teoría gente, y la está y es el aprendiendo. futuro. La puede poner en práctica con otros hospitales y otros médicos. Por Hay eso, muchos médicos y hospitales que se lo agradecerían, y sobre todo los pacientes, que es a lo que nos queremos que nos ayuden a formar a otros profesionales que nos comprendan y no nos digan, ah, no, esto, cuidados paliativos, toma el parche de fentanilo, colócate durante 48 horas y ala. Que todo no es controlar el dolor es un síntoma nada más. No, pero eso no lo entienden lo que está muchos. claro, Lucía, y es que en 50 años, cuando lean que poníamos un electrodo en la médula para dar corriente, pensarán que éramos unos animales. Eso ya es el pasado. Éramos unos bestias. Sí, bueno, si solo fuera eso, es lo que tenemos, no hay otra cosa, ¿no? Bueno, sí, hay otra cosa ya. Lo único que pasa es que la industria no quiere invertir en eso, por lo menos en este sector, ¿eh? En otros está invirtiendo en los trastornos del movimiento. Hay patologías neurológicas donde hay unas inversiones de la industria realmente considerables. Pero aquí no. Hay muchas cosas, pero de verdad, doctor Pajuelo, que yo le llevo el maletín, en la otra voy con mi bastón y nos hacemos una tournée por toda España para que nos forme el resto de hospitales. Le invito. Bueno, ya os iré contando porque yo estoy empezando en el tema de la medicina de precisión, estoy empezando ahora, ¿eh? Pues pero con dése prisa, que la edad no juega a su favor. Internistas muy afamados. Oye, os tengo que dejar. Encantado de conoceros. Nada, cualquier cosa, igualmente. El doctor Peña sabe dónde encontrarme. Perfecto, muchas gracias. Oye, gracias. Gracias. Abuelo 223 lleva un rato con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No pasa nada, es bueno escuchar lo que estáis diciendo. Yo soy madre de un chaval que tiene 44 años y a raíz de una fisura en el pie, porque tuvo un ictus también anteriormente, a raíz de una fisura en el pie vino todo lo que ha ocurrido, los dolores, le pusieron la bota esa que es, no sé cómo se llama, que es grande del velcro, eso la perjudica por lo visto. Entonces la fisura la tuvo en la parte del pie. Ya lleva pues 2 años y no lleva más. La realidad es que está lleno de dolores todo el día, a todas horas. Ayer estuve viendo una charla sobre el síndrome de Sudén en Andalucía y salió una foto que parecía que era la de mi hijo, con un pie hinchado, rojo, y el otro no. Estuvo en rehabilitación, tuvo un andador, tuvo muletas, ahora tiene otro andador diferente y la verdad es que está lleno de dolor. Está tomando ahora también, aparte de todos los medicamentos que habéis dicho, está tomando ayer derivado de morfina, que es la Palesia. Y no le descubren en realidad. El otro día una traumatóloga, porque le está afectando la espalda, le está afectando todo emocionalmente, psicológicamente, aunque va a un psicólogo, resulta de que le comentó de que pues no sé lo que tiene. Le dijo, iba con su padre y le dijo que no sabía lo que tenía. La traumatóloga de rehabilitación, a raíz de haber hecho porque un doctor también le dijo que no sabía lo que tenía, porque muchos lo atacan a que todo es psicológico, a que todo esto es de la cabeza. Y bueno, yo qué sé, yo me río porque hay cosas que no las entiendo. Si estuvieran viviendo, además Lucía y las personas que lo tienen saben lo que es eso. Mi hijo muchas veces se cree que es que piensa que no nos creemos que le duele. Y eso es espantoso, hasta en rehabilitación. Ahora está esperando a ver si lo vuelven a mandar. Consiguió de que sí, que lo viera otra doctora y es la que ha descubierto lo del síndrome de Sudén. Pero es que no hace más nada, es que no hay más nada. Queremos que lo vea otro médico, que lo mande a un reumatólogo. ¿Quién estudia
Pero ahí eso le iba a esta decir, ahí, enfermedad. al menos le han puesto el nombre, ya al menos, que no es que lo hayan descubierto. Esto es como cuando Colón descubrió América. América estaba allí ya. Luego Sí. se le cruzó por medio. Entonces uno sabe lo que tenía, un rehabilitador, imagino, y le ha puesto nombre. ¿Le han derivado a la unidad del dolor o le han puesto algún tratamiento Le específico? han dicho la traumatóloga que lo vio, porque la otra doctora le dijo que lo iba a derivar a la unidad del dolor. Pasó Ujú. mucho tiempo, la cita, se le olvidó la doctora que tenía que volver a llamar a mi hijo. ¿Qué es lo que ocurre? Que le ha dicho que la traumatóloga le ha dicho que esto de la unidad del dolor ha cambiado mucho y que a él le van a decir que no. Entonces mi hijo, ¿En qué provincia está usted? Disculpe. Sevilla, Castilla de la Cuesta. Que es de mi área, entonces, ¿no? De mi Sí, hospital. sí. Bueno, ¿Y no lo han derivado a mi hospital, a mi unidad? no, nosotros Porque va pertenecemos, usted a Borgunja, a San Juan de Dios, ¿no? Imagino. sí, pero yo he querido, porque es también incluso desde que le dio el ictus, que le hicieron Sí, un TAC, eso fue en marzo sí. del año pasado en marzo, todavía no la han vuelto a llamar. Pues Y que le derive a la entonces, unidad del dolor su médico de cabecera. Aunque dice, yo le, no puede, pero puede. Dile que le claro, derive. ese es el problema, es que no podemos. Yo incluso le he dicho, por favor, mándele otra vez al neurólogo. No, porque ese caso está abierto, no. Entonces mi hijo no baja a la calle, no baja, nada más que cuando va al psicólogo. Se mete en la ducha y es dolor, se pone y es dolor. Aparte el carácter también lo ha cambiado. Pero está Lo diagnosticado, entendéis, ¿no? lo que le falta es tratamiento, por eso tienes que ir a la unidad del dolor cuanto antes. Y en este ¿Y qué caso, la hago si, capacidad que es donde yo trabajo, pero que le Sí, deriven ya. lo sé, pero ¿qué hago? Porque yo pensaba, El, digo, ¿por qué no lo derivan a que lo vean en bien de médico Rocío? su médico de atención primaria que le derive a la unidad del dolor, mañana mismo. Y si me dice que no, que vuelva a ser otra vez. Mándame por Dile privado, que yo lo no ha sé dicho quién la estaban. presidenta que tenemos al Peña. Mándame el DNI por aquí, por el chat. Mándame el DNI de él y yo lo cito. Mari Y Carmen, hemos hablado esta tarde, ¿verdad? O esta mañana. sí, por eso Vale, pásamelo a te mí, menciono a Lucía. Bueno, ¿vale? pero ¿cómo lo mando? Ah, bueno, te lo mando a ti, es Mándaselo a verdad, es Lucía, verdad. o mándaselo a Lucía y ella me Sí, manda a mí. sí, tengo lo ¿Vale? de Lucía, es que lo de O mi hijo es mándaselo a ella, largo ella y me lo muy... manda. Y está citado Vale, la semana que viene, vamos, además no hay problema por eso. vale, sí, es verdad, si yo he hablado con Es que ella con hoy. San Juan de Dios tenemos nuestros problemas. Sí, pero No el son problema pequeños, es ese, que no son tú no pequeños. puedes decirle a un enfermo, no sé lo que tienes, no sé lo que tienes. Bueno, No, yo no. prefiero que digan no lo sé, que se lo inventen, ¿eh? También le digo. Sí. Pero si no lo sé, deríbalo a alguien que puede que lo sepa. No digan no lo sé y no Claro, negocies claro, con nadie. Pues entonces lo dejas en su doctores, casa, es que jodido en su casa, perdón por la palabra, claro, pero eso es la cosa, que queremos que lo deriven a un reumatólogo, porque esto por lo visto, por lo que yo escuché ayer, lo lleva reumatología, traumatología, fisioterapeuta, psicólogo, ¿no? Digamos lo que lleva Eso esta sería lo enfermedad. ideal, Mari Carmen, pero eso no suele pasar. claro, Ya lo he mira, visto. la fisioterapia, la psicología y el rehabilitador va muy bien cuando te mejoran el dolor, va de puta madre. Pero si no te mejoran el dolor, el fisio, ¿qué va a hacer? ¿Tocarte el pie que te duele? Vamos, le mete una hostia a tu hijo al fisio que lo enmarca. Entonces, lo primero es mejorar el dolor. Y después, en cuanto a lo del no sé, claro, yo soy anestesista, yo no sé de casi nada, yo sé de dolor, nada más. Y el dolor, como decía el compañero antes, es un síntoma. Entonces, yo veo un cáncer de páncreas, luego veo un SUDEC, luego veo un ictus talámico que tiene dolor en el cuerpo, veo mil cosas. Y muchas veces el paciente me pregunta, ¿será esto del ictus? Digo, pues que no lo sé, que no soy neurólogo. Pero yo le mando al neurólogo. O sea, yo soy el médico del Claro, no sé, porque me hacen un montón de preguntas de cosas que yo no sé. Yo sé de dolor, pero yo claro, no claro. sé de colitis ulcerosa, yo no sé de enfermedad de Crohn, yo no sé de cáncer, porque no puedo saberlo de todo, sé de dolor oncológico. El dolor oncológico te lo quito. Pero si el cáncer va bien o va mal, o si la quimio que te han puesto es la buena o la mala, no tengo ni idea. O sea, y me preguntan y yo digo, pues no soy la persona a la que preguntar. Pero te voy a poner en contacto con alguien que te lo va a resolver. Muy bien. El Lo que usted sitio me ha dicho a de mí, su hijo en la unidad del dolor y le manda los datos a Lucía, que vale, lo citamos y ya le explicaremos el caminito que viene ahora. Así, pues muchísimas gracias, doctor, porque Ah, yo ya no sé lo que hacer con mi hijo, ni él sabe qué es lo que hace con su alma. Muchísimas gracias, de verdad que sí. nada, te iremos a mejor, ya Gracias, verás, gracias. Después lo mando, Lucía, ¿vale?
Perfecto, Mari Carmen. Gracias, cariño. Siguientes manos levantadas tenemos a Marina, si no me equivoco, y luego va objetivo diagnóstico, Carmen, vale. Hola, buenas, muchas gracias Buenas, Marina. Buenas. A colación de lo que habéis comentado, ¿qué hacemos con las unidades del dolor que no nos hacen ni caso? Pedir que te deriven a otra, de mayor Rogar. entidad. Vale, la derivación, bueno, ellos me dicen que evidentemente están hasta arriba. ¿Qué pasa? Que he pedido cambio, pero mi doctora de cabecera, que es quien me lleva la atención primaria, dice que no debería de cambiarme y no me solicita un cambio. ¿Comunidad autónoma o provincia? Madrid. Madrid. ¿Y cuál es tu hospital de referencia? No, mi hospital de referencia es Infanta Leonor, no tiene. Con lo cual, derivamos a Gregorio Marañón. Pero el caso se me lleva desde la unidad de dolor de La Paz. Bueno, es una buena unidad de dolor. ¿Y por qué tienen tantos problemas? Hasta arriba, llevan 2 años, lo que realizan son formularios y no te llaman hasta los 2 años. ¿Y puedes ir a Gregorio Marañón? ¿Tienes opción? Claro, pero la unidad del dolor no estoy... no me deriva. En Madrid tenéis libre elección, incluso Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Puedes ir por libre elección. Sí, efectivamente, la fundación lo he intentado porque hablan muy bien de ella, pero no me tramita. Pero si es libre elección, ¿cómo no te lo va a tramitar? Eso lo hace el médico de primaria, creo, ¿no? La libre elección. Sí, Mira, sí, la libre elección. Almudena creo que sabe algo de la fundación, que nos puede decir. Os puedo comentar, es mi hospital de zona, ¿vale? Y Vale. también estoy intentando meter la cabeza. De hecho, la semana pasada estuve en atención al paciente, porque lo que me están comentando que a día de hoy, ahora mismo, si mi médico de cabecera me manda a la unidad del dolor, tengo una lista de espera mínimo de 1 año. Para la Sé primera que ahora han abierto una nueva unidad muy recientemente, que por eso fue también que fui a atención al paciente, para si de alguna forma podía entrar ahí, al ser una nueva unidad más multidisciplinar. Sí, pues ¿vale? es privada. ¿El qué? Que esa que han abierto nueva en fundación es privada. Es privada. Vale. O sea, que no habría parte, me fui a informar atención al paciente, que si había parte pública, si yo podría acceder siendo mi hospital de zona, podría entrar en esa parte. En la parte de privada, como si fueras a Quirón Pozuelo. Vale. La parte de Quirón no pública. Vale. De acuerdo, Fíjate bueno, pues eso. Y luego, perdonad que os corte, yo también en su día incluso intenté derivarme a otro hospital. El problema es que cuando te derivan a otro hospital, que lo puedes elegir, claro, nunca te pueden poner como preferente. Entonces, si ya la lista normal ahora es 1 año, por ejemplo, en la Jiménez Díaz, si vas desde otro hospital te supone mucho más tiempo, porque yo intenté cambiarme a otro hospital y cuando me llamaron, pues me daban cita para casi 2 años. 2 años. En algunos sitios las demoras están divididas entre gente del área y gente de libre elección que tiene como una espera diferente. Pero, por ejemplo, en Andalucía, para la primera atención, yo después puedo tardar en hacerte la radiofrecuencia 2 años, pero para verte por primera vez tengo un máximo de 60 días. Además, en Andalucía está muy penalizado. O sea, puedo verte en 30 días, te digo lo que tienes, te indico una epidural, pero te la hago a los 2 años. Los 2 años no me lo penalizan, pero los 60 días de inicio sí que tengo que cumplirlo. Entonces, la atención primera, digamos, la primera atención sí es muy rápida. Por eso me extraña tanto que Madrid vaya tan mal. Eso fue lo que me dijeron en atención al paciente, que era mínimo, que ahora mismo, si mi doctora de cabecera me deriva a la unidad del dolor, porque ya en su día yo fui por la Seguridad Social, pero me encontré todas las puertas cerradas y demás, lo volví a intentar incluso en neurología y nada, me tuve que ir por lo privado cuando empecé. Y estoy intentando volver de nuevo, pero vamos, eso es lo que me comentaron. Pues sí que está raro. Bueno, Marina, perdona que te hemos dejado media. Nada, no, era lo que ha comentado Almudena. El tema es que como ya hay una segunda opinión por parte mía al derivarme a un hospital que no me pertenece, es como si se niega a la doctora de cabecera o no puede. Entonces, ¿qué hacemos para que, por ejemplo, en mi caso, La Paz, me haga caso? Ya le pongo en los cuestionarios, en el comentario, necesito que me veáis porque me voy a tirar por la ventana. Hombre, no se lo pongo así, pero... Pero ya pensaba yo que La Paz estaba ordenadita, o más bien. Y es que estoy, bueno, como todos, a tope de dolor. Mira, algo que sirve mucho, o por lo menos mi hospital sirve mucho, porque el gerente me llama por teléfono, es el defensor del pueblo.
Si el defensor del pueblo escribe una carta al hospital diciendo cita a esta paciente que lleva esperando 10 meses y está desesperada, a los 2 días tiene cita. Sí. Porque el defensor del pueblo es como una entidad legal que es un modelo legislativo muy antiguo, pero tiene un poder brutal, sin tener filiación política. A nivel local, los defensores del pueblo no son de ningún partido, ¿no? Y estamos de acuerdo, y no ir, yo no voy en contra de nada, de ningún... No, pues, oye, tiene tu parte. Vamos en contra del Tienes derecho a sistema. una existencia. Vamos en contra del sistema. Lo que sé es que la reclamación que pongas en el libro de reclamación del hospital no vale para nada. Ah, Eso va a la pila de reclamaciones y como la que le pones al parking, ¿sabes? No, vale. Oye, no pues es muchas necesario. gracias porque me has abierto ya un campo. Por lo menos el defensor del pueblo a mí siempre me llaman desde gerencia, en plan, hay una petición del defensor del pueblo y es atención inmediata a lo que esté pidiendo. Pues muchas gracias. ¿Vale? Nada. Vale. Siguiente manita tenemos a Objetivo. Objetivo diagnóstico, que me gusta el nombre. Cuidado, ¿eh? Pero imagínate, a mí me encanta, es una cosa, mi hijo tiene, el teléfono pone objetivo maldito, o sea que cada uno lo interpreta de una manera. No, yo primero quería disculparme con abuelo 333, creo que era, porque cuando estaba hablando de que no les hacen caso y que los toman como que se lo están inventando, me he reído. O sea, me he reído, pero no ha sido de verdad, no sé si está, pero era pedirle disculpas. Por la experiencia. No era reírme de ella. A ver, yo es que os estoy oyendo y qué suerte que tenéis, al menos que estéis diagnosticados. No pasa nada. Mira, Carmen, está la madre y también se ha conectado, si no me equivoco, el hijo. Sí. Encantada Pues, y bienvenido. De verdad que el micrófono. Discúlpame porque ha sido... No pasa nada. Ha sido esta risa de rabia de decir, joder, es que estamos todos en el mismo lado, ¿no? Así, de los mismos nervios, no pasa nada. Y sí que es cierto que hay una cosa que muchas veces nos falta a los pacientes, y creo que esto lo comentamos ya cuando los vimos, o no sé si lo comenté contigo, que qué suerte que tienen en tu hospital de tener una persona que al menos acompañe. Qué suerte. Porque lo que no se dan cuenta muchos profesionales es que si no me curas, cuídame. Cuídame y acompáñame en el proceso. Créete mis dolores, créete mis cosas. No hace falta que hagas un estudio ni que tengamos que recoger pruebas genéticas para que me hagas caso. O sea, yo creo que esto es más sencillo bajo mi punto de vista. En Valencia, lo que has estado hablando del defensor del pueblo, porque yo también tengo aquí casos con gente que están... Bueno, las demoras son generalizadas porque por lo que estoy viendo tenemos todos muchas cosas en común. Nos unen más cosas que nos separan, con lo cual eso también deberíamos de mirárnoslo. El defensor del pueblo no es vinculante. Entonces, el defensor del pueblo, según a quién le toca la moral, pues te la toca más o menos. Al no ser vinculante... En Andalucía funcionará muy bien porque el hombre tendrá ahí una potestad que ya con su trabajo y tal, pero aquí nosotros lo llamamos el síndic de Greus. Y aquí el síndic de Greus lo primero que te dice es, perdona, una cita, yo no te voy a dar cita, ni te voy a ayudar en esto. Son reclamaciones. Aquí, sobre todo por los de la Comunidad Valenciana, y si no, Lucía, que está también puesta, me puede decir que el síndic de Greus tú vas, primero tienes que hacer la reclamación en el hospital. Y decir, señores, hace 6 meses que tenían que haberme visto y no me han visto. Con la contestación que te dé, te guste o no te guste, si consideras que no, o sea, mejor dicho, sea la propia o la impropia, si a ti no te convence, entonces con esa contestación es cuando puedes ir al síndic de Greus o al defensor del pueblo, para que nos entendamos. Y una vez que, o sea, pero tú no puedes saltarte directamente del médico, tú no puedes ir directamente porque te van a decir que no. Tienes que llevar mínimo 1 o 2 reclamaciones del hospital de referencia. Entonces, si no, es no muy te sirve. Y luego el tema de las unidades del dolor. Aquí nos enteramos que hay unidades del dolor, como nos enteramos de todo. Aquí, pues creo que sí, que en San Juan hay una, imagino que aquí en Elche habrá otra, pero es muy difícil que los pacientes tengamos esa información, a no ser que haya sido algún sitio o alguna vecina del quinto sepa que existe esa unidad, porque muchísimas veces ni los propios médicos saben lo que tienen en los hospitales y nos estamos encontrando con ese paradigma de que tú tienes al compañero de al lado que tiene la unidad que a ti te
como paciente te interesa, porque a nosotros nos ha pasado en la 25 un especialista y en la 28 otro especialista, son 3 puertas, literalmente 3 puertas una al lado de la otra, y que no sepan que ahí está la unidad de enfermedades raras, por ejemplo. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, es complicado. Por eso te digo que qué suerte que tienen que tengan un médico como tú. Yo también quiero un Isaac Peña en mi vida y en mi hospital. Pero ya lo sé que es tuyo, ya lo sé, no te lo voy a quitar, no lo voy a hacer ojitos, lo sé, pero lo podemos compartir. Porque todos, no, es verdad, y una vez que tienes el diagnóstico es todo muy fácil, entre comillas, no quiero desvirtuar todas las dificultades del mundo, o sea, pero hasta que llegas a ese punto, estás con tus dolores, porque yo, por ejemplo, tengo uno de mis socios, está en Bilbao y tiene 11 años y lleva en una cama 7 años porque no puede moverse de los dolores que tiene. O sea, un niño que se está criando en la cama porque no puede vivir de los dolores que tiene. Y nadie lo diagnostica. O sea, entonces, ¿y qué pasa? Que como tiene dolores y encima tiene autismo, él se autolesiona cuando le duele. Y entonces, como lo consideran agresivo, le han quitado hasta las ayudas. Las ayudas me refiero a las cuidadoras y todo esto, los que van a casa, porque lo consideran agresivo. Entonces, la ayuda a domicilio. Exacto. Es muy difícil cómo poder llevar toda esta filosofía de trabajo a todo el mundo para que haya una línea. Nosotros queremos una línea generalizada y no tener esas diferencias. ¿Dónde te llevan? ¿Cuál es tu hospital de referencia? Nuestro hospital de referencia se supone, yo no soy la enfermera de Jacinto. A Jacinto lo llevan aquí en el Hospital General de Elche, el neurólogo, y nuestro hospital de referencia también es el CESUR, en la FE de Valencia, pero yo en vez de la FE le pondría otro nombre, pero vamos a dejarlo, porque la FE... Hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe y mucha paciencia para no darle un bofetón a la que tienes enfrente. O sea, hay que tener muchos bemoles, como dirían en mi tierra, porque lo que no puede ser es que como no tienes diagnóstico, da igual, él tiene dolores neuropáticos, que son dolores también son bastante jodidos. Y que no haya diagnóstico no es motivo para no tratar, simplemente hay que informar. Sí. No, Isaac. Pues explícaselo tú a Poveda. Explícaselo a la doctora Sevilla, que ella misma dijo, ay, llevo 13 años sin hacerte un análisis, será cuestión de hacerte una revisión de todas las pruebas. Y dijimos, bueno, dice, pues te voy a ingresar, aún tardo un año en ingresarlo y por una reclamación al Poveda. O sea, esa es la realidad. O sea, la realidad... Que se lo pregunten a mi hijo, también. Es raro que trate a un paciente sin diagnóstico, pero cuando lo hacemos, le explicamos que estamos tratando el síntoma, que el diagnóstico no se sabe y que hasta que se demuestre lo contrario, el dolor es un signo de alarma para que te va a guiar al diagnóstico, que puede darte cierta pérdida de oportunidad, pero eso no significa que no se pueda tratar y en este caso que es tan severo, que tanta afectación funcional de que no puede salir de casa y tiene de base una patología también. Pero ese niño vive en Bilbao. Eso es un niño que tiene 11 años que vive en Bilbao. Jacinto, dentro de sus dolores y sus rollos, lo tenemos más controlado, porque como tiene parkinsonismo, tiene como una especie de ELA, tiene un POL, tiene un MAN, tiene una Carmen. De todo. Tiene una silla de ruedas, un amparito, o sea, tenemos de todo en casa, ¿no? Tenemos unos nombrecicos que si los queréis os los doy, pero este niño está en Bilbao y aparte ahí sí que tiene un problema, porque la diferencia, cuando nos dicen muchas veces que tenemos, que la enfermedad no la estamos inventando, que nuestros problemas mentales están provocando la enfermedad, yo siempre digo que es al revés. ¿Cómo no voy a estar depresivo si me duele? O sea, vamos a ser sensatos. Yo no duermo, yo esta noche me desperté a las 4 de la mañana y no he dormido en todo el día y yo me pongo con una depresión de caballo. O sea, yo me paso el día llorando por los rincones porque estoy muerta, porque no he dormido. Y a mí no me dolía nada, simplemente que el despertador de mi cabeza sonó a las 4. Entonces, eso también habría que darle una vuelta. Si no me encuentro bien, ¿cómo no voy a tener depresión? Pero no me fastidie, no me digas que mi depresión me está provocando mis dolores. O mi falta de equilibrio, o sea, o no sé qué decirte, o se me está paralizando el cuerpo entero, o tengo temblores. A mí cuando me dijeron que el Parkinson de Jacinto
que no es Parkinson, pero sus temblores podrían ser a consecuencia de su estado de ánimo, dije, ¿en serio? O sea, ya lo que me faltaba. Ya todo es psicológico, ya lo que faltaba. Claro, Pero bueno, por eso te como digo, comenté con una reunión que hicimos con Lucía hace poco en Sabadell, ¿fue? O en Sabadell, ¿no? Se nos da por hecho la empatía y ser médico no nos convierte en empáticos. no, eso está más claro, ni en humanos Y que hay tampoco. médicos que son gilipollas es una Pero realidad. yo tengo una cosa, Y Isaac, no la sé. empatía también. Somos No, la personas, hay empatía, gente de todos los mira, colores. la empatía yo creo que ya hasta, yo tampoco tengo por qué ser empático, ni caerle bien a todo el mundo, ni que todo el mundo me caiga bien, ni ser cariñoso, ni rollos de estos. Cada uno tenemos un carácter y además a mí, yo tengo un carácter así que parece que me come el mundo, ¿no? Yo solamente le pido a un médico, ya no quiero ni empatía, no quiero tal, oído activo. Escúchame, o sea, no presupongas lo que te voy a contar. Tú escúchame. Ese oído activo que muchas veces nos falta, porque oír nos oyen, pero no nos escuchan. Entonces ellos, como encima están mirando siempre al puto ordenador, copiando todas las cosas, que al final tienes que decirle, pero ¿seguimos hablando tú y yo o sigues con el ordenador? Claro, eso todavía queda Sí, fatal. a muchos compañeros pasa que cuando no saben ofrecerte una solución, te da como vergüenza, no vergüenza, pero te quedas un poco cortado, ¿no? Decir, bueno, Pero no yo te, creo que coño, no te lo está contando para que le solucionen la vida, te lo está contando para desahogarse y para que sepas cómo vive, simplemente, escúchale, no hace falta escribirlo tampoco, ¿sabes? no, pero sí, yo te digo una cosa, es que al final, no sé, yo creo que estamos, o no, me equivoco poco si digo que es que al final, como no nos van a dar soluciones que nos cambien la vida radical a mejor, en general Pero el ejercicio de cambiar de médico tenéis que ejercerlo. Si el médico no va bien y nos convence, cambia de médico. Pero no nos dejan cambiar. Es que eso no es una realidad. La que estamos viviendo nosotros es una realidad. ¿En Valenciana es imposible eso? ¿Cambiar de médico no puede? No. Joder, aquí es un derecho ciudadano. Aquí es un derecho ciudadano. Incluso dentro de la comunidad hay algún paciente que ha dicho que no quieren que les vea yo, porque hemos tenido algún... Bueno, pues mira, a mí me parece bien. Y no me ve, o sea, no puedo verlo. Le dan cita con... Yo estoy... Pues yo me cambio. No, pero que yo tengo dos... Vamos todos a tu lista. Ya. Que tenemos dos hospitales, uno en cada punta de Elche, que andando de un hospital a otro son 25 minutos, un paseo, y además por el Palmeral, que te lo pasas pipa y te refresca, y no se conectan, no están conectados. Yo tengo que llevar el informe bajo el brazo cada vez que hacen un PET o hacen alguna cosa en un hospital y en otro. Y si digo de cambiarme es como si fuera al Everest de rodillas. Si me dejan, ¿eh? Sí, no, ya, tiene sus limitaciones. Pues hijo, pues la Comunidad Valenciana también la tenía yo por más... Sí. Bueno, ya sé por Lucía que no... Ya vente cuando quieras. Es Valencia capital, a lo mejor tiene ciertas cosas, pero luego... No, tiene mucho escaparate. Carmen, te voy a pasar que tengo manos levantadas. Ah, sí, haberme cortado, que yo me pongo a hablar y yo empezamos y no paramos. Ana, dime quién va después, porfa. Si Carol Paceiro, vale. Es la siguiente. Carol. Hola, Carol. Hola, Isaac. ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte, porque en mis 7 años con el SUDEC, ¿vale? Tipos de tratamientos, desde que me atendió Ricardo Araujo, sí. Él solicitó la epidural caudal, ¿vale? Que se denegó en su día y que, hace cosa de unos 6 meses o 7 me hicieron, ¿vale? Sí. Pero no sé si está vinculada, o sea, no sé si tú sabrás mejor si está enfocada, la epidural caudal está enfocada para el síndrome de dolor regional complejo o para la espalda, porque es que yo no sé bien si Araujo, porque en esa época yo también tenía la espalda tocada y también se me pinzaban las piernas, y actualmente también estoy pinzada de las piernas, pero también sufro de dolor neuropático en la pierna. Entonces, a mí me han hecho infiltraciones de sacroiliacas en las 2 piernas, caudales,
y ahora me van a hacer radiofrecuencia. Pero lo que no sé yo es que si en estas intervenciones van a ser, porque no me especifican absolutamente nada, es 0 bajo 0, es si están enfocadas a lo que es la espalda o el SUDEC. Mira, la infiltración caudal o epidural o la que te hagan es poner corticoide. El corticoide es un antiinflamatorio que va a tener Que no me efecto. funcionó de nada. O sea, no, Claro, eso no me... va a tener efectos siempre y cuando haya inflamación en esa zona. Ah. Es decir, ya tengas una radiculopatía por una hernia discal, tengas dolor discal porque el disco esté roto, el disco intervertebral, o tengas inflamación en las articulaciones que hay en la propia columna, tengas dolor lumbar. A mí se me siguen pinzando, desde que me la hicieron, yo estoy de baja desde hace 9 meses y hace 6 que me la hicieron, más o menos. Y he ido varias veces a urgencias para que me pinchen Urbasón y no me ha hecho efecto. O sea, se me siguen pinzando varios nervios en ambas piernas, en glúteo, pierna, pantorrilla, por donde vaya pillando. Creo que tengo una hernia discal central. Claro, Aparte de tú espondilolistesis. cojeas, ¿no, Carol? Sí, claro, es que es eso. Además, cojeo. O sea, No, es que el hecho de cojear durante 7 claro. años es lo que te está generando problemas lumbares, como Claro. cualquier hijo de vecino. Eso se ve mucho por pacientes con polio, ¿no? Típico, hay pocos en España. Exacto, sí. La gente de polio que lleva cojeando 25 años o desde que eran adolescentes, pues claro, tienen unos problemas lumbares brutales secundarios a un cojeo de 20 años. Pues tú no Claro, exacto. inflamada sacroiliaca, tienes... Entonces, ahora estás tratando los problemas secundarios derivados de cojear. Pero claro, ellos no sé si me lo están haciendo para el SUDEC o para la espalda. No, la epidural no es para el SUDEC, la radiofrecuencia sí puede ser para modular la actividad del nervio y mejorar los síntomas del SUDEC. Eso es lo que me van a hacer ahora. Eso sí te puede mejorar el SUDEC y si tienes un pinzamiento de una raíz, pues obviamente si la propia radiofrecuencia le ponen un poco de corticoides luego, va a funcionar. Pero la radiofrecuencia, ¿qué es lo que es? Que a mí me han dicho que, bueno, me han dicho, no me he informado porque no me informan de nada, ¿es ¿Qué? quemar el nervio o qué es lo que es? No es? es quemarlo porque no se puede quemar, si no perdería la fuerza de la pierna, pero se le dan unos choques eléctricos que hace que el nervio baje mucho su funcionamiento. Es decir, un nervio irritado es un nervio hiperactivo que está generando actividad neuronal que no debería generar, que el cerebro interpreta como pinchazos, hormigueo, fuego, quemazón. Claro, Es una actividad eléctrica extra que no debería estar. Se llama ¿Y si son ambas piernas? ¿Cómo? Tienen que hacerlo los nervios de la derecha y los nervios de la izquierda. Normalmente no se suele hacer en un día a los dos lados, pero algunos médicos sí lo hacen en el mismo día a los dos lados. ¿Y se tiene que estar despierta? Porque es que yo soy incapaz de hacerlo dormida. Es una aguja muy despierta. y no molesta mucho, un procedimiento de unos 8 minutos. Pero es que da igual, yo un análisis es que la lío como si fuera una niña chica, o sea, da igual. Se pide la consedación, es como la gente que hace una resonancia y pide sedación, pues se hace con sedación, pero lo tienes que solicitar y que sepan. Normalmente se hace despierta, ¿no? Sí, porque es algo muy poco doloroso, ¿verdad? Pero si tienes cierta fobia a las agujas... Claro, no, y es que las 2 infiltraciones sacroiliacas, la primera, o sea, el doctor me dijo, o te paras quieta o ya, La sacroiliaca duele mucho más que la radiofrecuencia. Como su puta madre, ¿sabes? O sea... Se toca el hueso y el hueso es doloroso. La sacroiliaca sí duele. Y la segunda ya dije que ni de broma, la caudal dije que ni de coña, y la radiofrecuencia le he dicho, o sea, me la hacen ya en Tarragona capital, que no me conocen ahí, pero cuando me conozcan, o sea, me van a... La caudal, por ejemplo, no duele mucho si lo hace alguien más o menos fino. Yo no me fío, yo dije que me dormiera. Igual lo mismo, si toca hueso, pues duele, porque el hueso a rozarlo duele porque tiene sensibilidad. La piel tiene sensibilidad relativamente poca, pero la radiofrecuencia, como no se toca hueso en principio tampoco, no molesta mucho. Por lo menos yo lo hago con... Es que a mí me... Palique, le doy a charlar, le pregunto dónde es, a qué se dedica. No duele eso de que te van tocando el nervio. No, porque el nervio no se pincha, el nervio, si no lo dañaríamos, quedamos cerquita, pero no encima. ¿No es rollo como el electromiograma? No es tan desagradable con el electromiograma. El electromiograma es un poquito... Es que lloro como una mala Pero si cosa. eres especialmente sensible o especialmente fobia a las agujas, pide sedación siempre y ya está. No tienes que justificarte. Tú dices, oye, con sedación, porque yo tengo que ser con sedación. Como la gente me da un infarto. Vale. Resonancias con sedación o TAC con sedación porque tienen claustrofobia. No te vas a poner a convencer al paciente de que
es una máquina que no le va a pasar nada. Pues no lo convences porque tiene fobia a los espacios pequeños y eso no hay quien te convenza, ¿sabes? Vale, y otra cosa, volviendo a lo de la terapia neural. La terapia neural, yo me negué porque no me fiaba yo de la terapia neural porque veía que era una terapia invasiva y yo fui investigando y vi que no. Y la doctora me puso que me negaba a la terapia. Ujú. Y yo le dije, yo le puse una reclamación porque, o sea, yo le dije que me negaba porque yo creía que iba a exacerbar el SUDEC, porque me lo iba a hacer directamente en el pie. Porque es que yo no creo, o sea, tú desde tu punto de vista, cuando un SUDEC está más o menos así como activo, La fase húmeda que le llamamos nosotros, ¿no? Como un sí, más o menos, edema. aunque sea un poquito, ¿tú no recomiendas que se haga algo invasivo en el pie? O sea, en la zona, porque es que Bueno, yo, o sea, en el pie no, yo iría al en el sistema pie, en la simpático. zona, da igual, en lo que No, en la zona no, esté. en la zona no. No, ¿verdad? Porque no, yo me negué completamente porque, y al final ella, porque le puse una reclamación, le cayó la reclamación, porque yo aquí, como bien comentabas, aquí en Cataluña, yo contacté con el síndic de Greuges, que es aquí el defensor del pueblo, y defensor del pueblo, pues quien sea de Cataluña, yo funcioné con síndic de Greuges y me dijeron que contactara o sea, que pusiera las reclamaciones a la red sanitaria del CatSalut. Y allí sí que me han hecho caso durante todo el proceso. Se me han adelantado todas las visitas y todo. Bueno, oye, qué Y, bien. exacto. Que si sois de Cataluña alguno, que lo hagáis por ¿Y la. los hospitales porque yo Cataluña ya me he enterado un poco, ¿es del ICS o es CatSalut pero no es ICS? CatSalut no, CatSalut lo lleva toda Cataluña. Sí, pero ¿tu hospital es del ICS dentro del No, CatSalut o es es Xarxa Santa Tecla, es una concesión. Vale, es como el Partaulí, esto, ¿no? Que son conciertos, ¿no? En Bueno, el Cataluña Partaulí todo, no, o sea, todo parte del CatSalut. Sí, Después todo es ya dentro CatSalut. del sí, sistema, pero todo parte del CatSalut. sí, O sea, que todo es el CatSalut, CatSalut. cuando es una concesión y pones una reclamación, se mueve rápido y te lo soluciona. Sí, exacto. Sí. A mí me ha funcionado súper bien en ese sentido, quien sea de Cataluña, que de esto. Y eso, y le puse una reclamación y automáticamente yo le dije a ella, digo, ¿por qué me he puesto una reclamación? Digo, porque lo sabes también como yo, que como unidad del dolor, que una intervención sobre un SUDEC agresivo, o sea, que está activo, me va a exacerbar. Y efectivamente luego me rectificó el informe y reculó y lo puso en el informe. Y puso que no me había negado y puso que exacerbaba la enfermedad. Pues bien Así jugado, que, bien jugado. hombre, y tanto, Mira, tío, algo que porque es podéis que. hacer desde la sociedad es un poco describir en cada sistema sanitario, que tenemos 17, describir las puertas de atrás, ¿no? Como Claro, ya claro. que te cuentas tú del Tenemos CatSalut o la de 17, Andalucía. tenemos 17 putadas, hablando claro. Sí, bueno, cada uno tiene sus cosas, son Vamos a buenas en una pasar, y que malas en tenemos otras. 3 manos más y no te quiero 4. quitar más tiempo, Isaac. Venga. David, Gracias, Isaac. tienes la Gracias, Carol. siguiente mano abierta. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Darte las gracias, Isa, también. Soy, como sabéis, el hijo de De Mari Carmen. de Mari Carmen, perdón. No te preocupes. Yo lo pasé en un principio muy mal, porque a mí al principio pues yo estaba en fisioterapia y eso, y pues no tenía nada, me trataba, como bien decíais, por loco, me mandaba al psiquiatra y demás. Decían que yo no permitía el que se me mirara y demás. Y vamos, el médico pues las consultas pues las hacía gritando y pegando golpes, ¿no? Y demás. Joder, qué médico más guay. Sí, bastante. Y ¿Dónde? ¿Dónde vives tú? ¿En qué zona? en Castilleja, Nueva Sevilla. Ah, que trabaja, que es de aquí de Sevilla. Vale. Sí.
Y bueno, pues que decía que yo era muy sensible al dolor. Ujú. Y también pues cuando me ponían los electrodos, pues en la zona del tobillo y eso, me lo ponían directamente porque no lo sentía. Me lo ponía directamente al 10, que era lo máximo que me dejaba en ese momento el fisioterapia, Sí. el fisioterapeuta, y me decía que no me podía dar más porque aunque no lo notara, pues me, me, me daba en el tobillo, que yo no lo notara. Y el doctor decía que era porque yo aguantaba los electrodos, que no era que yo le decía que cómo iba a aguantar yo unos electrodos, que eso era imposible, que yo era muy sensible al dolor de los tobillos para arriba y de los tobillos para abajo, pues era Superman. Que como ese, era eso. ¿Eso era dónde? ¿En Pues San Juan de Dios o en primaria? San Juan de Dios, ¿no? Imagino. San Juan de Dios. Después me daban en la rodilla con el martillo. No me respondía tampoco la pierna ni nada. Decía que era también porque yo la aguantaba. Me costó mucho trabajo que me mandaran las pruebas y eso. Eh, perdón. Me conseguí al final, que incluso está puesto en el papel. El médico pone que yo le exijo que me mande las pruebas. Me mandaron, que creo que es la que ha comentado Caro, no sé si es esa, una aguja bastante grande que me pincharon en la pierna por detrás, Ujú. que me comentaron después una doctora que pedí yo aparte, porque el doctor salió fuera, ya cambió de doctor y todo, porque decía que yo me lo inventaba todo y demás, pero conseguí que me hicieran las pruebas y de todo. Y yo la verdad no sentí nada. No podía mover porque no tengo fuerza para mover, levantar lo que es la pierna y doblar la rodilla y eso. Y una vez sentí una dolor, pero cuando me dobló el médico, porque me dobló el médico sin avisar ni nada, que también, a ver, y me dobló la pierna y fue en una que sí sentí la aguja, creo yo que fue cuando sentí el dolor. Y es bastante duro, porque cuando vas a los médicos, pues lo primero que te dicen, muchas veces sin escucharte, por primera vez que te ven, como me pasó, como ha comentado mi madre en traumatología, que llegué y lo primero que me dice, con una prueba de hace más de un año, de lo de la espalda, porque tengo muchísimo dolor en la espalda, tengo un dolor increíble, no duermo, no recuerdo la última noche, doy media vida por dormir, aunque sea 4 horas seguidas, doy media vida, porque no lo recuerdo, por descansar. Lo primero que te dicen es ve al psiquiatra o, como yo le digo, llevo ya casi 2 años yendo al psicólogo y me dice, pues planteate cambiar de psicólogo, sin ver pruebas, sin preguntarme, sin nada. Y es muy duro que cada vez que vaya al médico, un médico te diga eso y te tomen así. Yo no sé, porque si, no sé, yo lo que tengo también me noto es como si tuviera una barra de hielo, como si antes era solamente en el pie y ya me sube, esa vez más para arriba, como si fuera una barra de hielo en el pie. Y se me pone, ya no tengo pelo en el pie, nada más que me quedan los dedos. ¿Cuántos años Llevo llevas con ya esto? ¿Cuántos años llevas con síntomas? poco más de 2 años. ¿Y fue a raíz de una operación o de una fractura? De una fractura, porque no decía que no tenía nada, y no es la primera vez que me pasa. Venga, Y tranquilo.
¿Y la fractura la vieron tarde o estaba ya muy evolucionada el hueso? ¿Que era un hueso pequeño? O... Sí, debajo por el tobillo. Y decían que no tenía nada. Muchas gracias. Gracias. ¿Y quién descubrió la fractura finalmente? Nadie, porque decían que no tenía nada, pero yo insistiendo, Sí, pues me mandaron a rehabilitación sí. para decirme que, gracias, para decirme para recuperarme, porque decían que no tenía nada. Y ya decían que lo que tenía era una rajita muy pequeña, pero que no se me había partido el hueso del todo. Es que no lo recuerdo tampoco muy bien, porque no estoy con la cabeza tampoco muy... Pero eso pasa con la medicación, David, no te ¿Y te preocupes. dieron fisioterapia con dolor o dejaron Sí, de pero ya después me quitaron, porque me dijeron que no podía seguir. Empezaron a darme, me metían el pie en una máquina, era magneto, magnetoterapia, que ¿no? Imagino, o algo así. sí, magneto, me acuerdo pero porque veo la película, el de la película, De los Magneto. de los X-Men, ¿no? El magneto, ¿no? Sí. Y ¿qué? Acaba de venir mi madre. Bueno, escúchame, como yo te voy a ver la semana que viene, que te voy a citar, Correcto. ya me cuenta con calma todas las cosas, para no contar Quedamos tus así, detalles ¿vale, David? personales aquí, que tampoco... Sí, es que no puedo, porque se me No, y tus va... detalles y tus No te cosas que tampoco preocupes. tienen los demás por qué saberlo, me lo cuentas a mí, ya nos vemos y te conozco, te pongo cara y me cuentas bien todo. Me traes todos los papeles y nos ponemos al día, que yo creo que hay mucho papel que leer. Correcto. Pasamos a la siguiente y vamos a tener dos Gracias, manos más perdón, y el pido doctor se perdón, querrá muchas ir a gracias. cenar. No, nada de perdonar. Yo Gracias. dar las gracias, de verdad. Muchas gracias porque Mari Carmen, expresarse no te como se ha preocupes. expresado, de verdad, Lucía, Gracias. a él le cuesta. Muchas Yo gracias, Mari Carmen. no sé no sé si David has leído o has escuchado en el chat, te Hay están muchos pasando mensajes de todos apoyo. corazones y te están diciendo Sí. que te entendemos y que sabemos por lo que estás pasando. David, no estás solo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo he visto, muchas cual. gracias. Gracias. Almudena o María, no recuerdo quién estaba Creo primero. que está María Timón la primera. Vale. Pues María. Hola, gracias. Bueno, lo primero que llevo poco en esto porque me acaban de decir hace poquito que sospechan que puedo tener SUDE. Entonces, bueno, la pregunta es que, bueno, yo me fracturé y me hice una fractura bimaleolar con cirugía hace 9 meses. Y bueno, y no estoy evolucionando bien, tengo mucho dolor, mucha rigidez, me noto como el pie como si fuera de madera y no fuera conmigo la cosa. Y la pregunta es, me ha salido una gammagrafía positiva Sí. y la pregunta es que yo, por ejemplo, no tengo muchos cambios tróficos, no tengo edema, no tengo cambio de color, no tengo, pues eso, no tengo el pie típico que dices, esto es un SUDEC, ¿no? Pero claro, tengo mucho dolor neuropático, estoy perdiendo ya el equilibrio con el pie. Entonces la pregunta es, ¿puede ser que, como ha dicho el doctor Pajuelo, que hay que en el futuro habrá una diferenciación de SUDE de 2, 3 tipos distintos? ¿O es que a lo mejor todavía tengo que ir a la unidad del dolor, voy la próxima semana, que a lo mejor ellos son también los que me van a decir, pero... ¿puede haber un SUDEC sin problemas tróficos de piel y...? No es un SUDEC, entonces es una neuropatía. Es un daño en un nervio, el nervio funciona mal, pero digamos toda la parte de control de vascularización, sudoración, no se ha visto afectado, que es el sistema simpático, que es lo que acompaña, lo que caracteriza al SUDEC. Estás de suerte porque dolor neuropático postquirúrgico hay muchísimo, la mayoría se autolimita y se cura. Vale. Está un tiempo todavía en el que es muy probable que se autolimite y se cure solo. Con medicación te van a ayudar a que los síntomas sean menores para que vivas estos meses bien, pero lo más probable es que cercano al año o al año y 2 meses, 3 meses, hay mucho ruido de fondo, no sé si es alguien... los síntomas empiezan a disminuir y de buenas a primeras en 15 días de casi desaparezcan, ¿no?
Tienes que estimular mucho el nervio, estás en fase aguda, con lo cual tienes que hacer los baños de contraste, la rehabilitación, andar, todo eso ahora es muy importante. Siempre que puedas. Estoy nadando 3 veces a la semana y me está yendo bien. Perfecto. ¿Y los baños de contraste los haces en parafina caliente y en agua No fría? me va, ¿O caliente en casa? no me va bien los contrastes. Me noto que el pie se me pone rígido. ¿Empeora o qué? Sí. Pero aunque te duela más, no significa que esté la neuropatía peor. Tú estás sometiendo al nervio a cambios de temperatura, lo estás forzando a funcionar de forma normal. Le estás exponiendo a cambios, a información sensitiva normal para que vuelva a su ser, digamos, vuelva a su funcionamiento normal, de que el roce no sea doloroso, de que el frío sea frío, el calor, calor. Y todos esos estímulos, incluso el tacto, tocarte el pie, que te den masajes en el pie, caminar, ponerte calzados diferentes, todo ese tipo de estimulación en la fase aguda es buena y lo probable es que se resuelva. Vale. Es muy pequeño, cronifica mucho y se vuelve una enfermedad crónica, pues que la mayoría de los compañeros que hay aquí hoy en esa situación, ¿no? Pero tú estás en un entorno que seguramente tenga una resolución. Vale, y la gammagrafía que salga positiva será otra cosa, será por el Mira, la traumatismo. gammagrafía nos dice si hay osteoporosis. Esa osteoporosis es secundaria a la inmovilización. Si hay inmovilización, hay osteoporosis. Si no hay inmovilización, no hay osteoporosis. Quiere decirte, cuando te hacen una gammagrafía y ven que no hay osteoporosis es porque tú mueves el miembro. Eso es algo muy antiguo, es un poco defensivo y es lo que utiliza el INS para las incapacidades. Es decir, no tienes osteoporosis, no tienes el patrón parcheado de gammagrafía, porque si yo mañana no muevo mi brazo porque a mí no me da la gana durante 3 meses y me hacen una gammagrafía, me sale con un patrón parcheado de osteoporosis típico de edad del SUDEC. Por eso es típico de la inmovilización de un miembro. Cuando tú mueves un brazo, el cuerpo te quita el calcio de ese brazo para utilizarlo en otro sitio. Y si te metes en una cama, los astronautas cuando vuelven del espacio tienen una osteoporosis brutal y tienen que empezar a hacer ejercicio para recalcificar los huesos, por ejemplo. Pues es decir, si tú tienes dolor y dices no puedo andar, no apoyo el pie hace un año, si te hago una gammagrafía y no hay osteoporosis, me estás engañando. Estás apoyando el pie. Que no significa que no te duela, significa que el pie lo apoyas. Vale. Andas a dolor, estás andando con un dolor increíble, pero estás andando, apoyando. Entonces, es como el electromiograma, aporta muy poca información, pero es algo muy clásico que, bueno, se sigue haciendo, pero a mí el electromiograma yo realmente no lo leo mucho. A mí tampoco me va a aportar nada, a mí me importa lo que el paciente me cuenta. Y que a mí un paciente me engañe es muy complicado, porque sé buscarle las preguntas y las respuestas clave para saber qué siente y qué no siente. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Y gracias por este espacio y nada, un beso a todos. Gracias. Gracias a ti. Vamos a tener que ir aminorando 2 manitas más y lo sentimos y ya porque nos va a cobrar por tarifa y esto no puede ser. Así que creo que lo tenían Almudena. Sí. Y Francisco, lo siento, pero has hablado antes, vamos a dar la oportunidad a Adri, que la tenía levantada después. Así que, Almu, porfa. Vale, voy a intentar ser lo más concisa posible, ¿vale? Porque además con esto de lo que has contado ahora del nervio, yo soy de los casos que tengo lesionado un nervio, ¿vale? En breve, en marzo del año pasado, yo me hice una simple torcedura, ¿vale? Lo de considerar un esguince leve, pero yo me recuperaba, volvía para atrás, me recuperaba y desde julio empecé a tener ya un dolor 24 horas, un dolor más eléctrico. Con fisioterapia, siempre moviendo, al final en una resonancia me deciden que, bueno, mejor operarme para limpiar porque también tenía afectados los tendones peroneos. A raíz de la operación, yo ya empecé, pues que las uñas me dejaron de crecer, con cambios de coloraciones y ya la inflamación extrema, que de hecho a raíz de eso, bueno, el traumatólogo me dijo, me hicieron una gamografía, como dio negativa, me dijeron que yo no tenía SUDEC. Aún así, sí, te lo prometo, tal cual. ¿Pero qué tiempo había pasado desde la cirugía?
Pues mira, me operaron el 2 de diciembre y yo cuando mi pie se puso como una bota fue a primeros días de marzo, finales de febrero, primeros de marzo. No ha dado tiempo que haya osteoporosis, por eso era negativo. Pues tal cual, te lo cuento. O sea, yo no sé si esto me viene de antes, a raíz de la torcedura o a raíz de la intervención. O que la intervención lo ha agudizado por una cosa que comentaste al principio, en la intervención. Entonces, no lo puedo saber. La cosa es que, bueno, menos mal me derivó a la unidad del dolor, me vieron y, claro, al tener yo como tenía el pie, yo conté también los cambios de colores, pero no prestaron atención hasta que pude llevar fotos más y pruebas fehacientes, como digo. Entonces, me hicieron una infiltración en el tobillo y con radiofrecuencia. Ya con lo que he visto que le has contestado a Carol, digo, vale, menos mal que esto no ha ido a más. Se puso aquello como un tigre, ¿no? El pie se puso Pues fatal. tengo la suerte, a ver, a nivel de dolor, nada de nada, pero es verdad que la inflamación sí que bajó, porque me hicieron también un electromiograma y tengo lesionado el nervio sural. ¿Vale? Luego ya, pues conseguí en julio, porque lo malo que donde yo voy a la unidad del dolor, cada vez me toca un médico diferente. No puedo conseguir que me siga llevando una persona y que, bueno, controle del tema. Entonces ya ahí con las fotos me dijo, claramente tienes un SUDEC, aunque todavía me ponen sospechas de, pero bueno. Me hicieron un bloqueo en agosto, solo con infiltración, y a los 10 días mejoré. Me duró 20 días, las cosas como son los cambios de coloración, sudoración y todo. Y bueno, ahora recientemente, que no sé si se llama también rizólisis, porque lo he intentado, me han hecho ahora el 23 de octubre una infiltración más radiofrecuencia. Vale. Y bueno, cuando la última doctora me dijo que es que yo tenía que haber notado mejoría al momento. Digo, hombre, no, hubo cosas que fueron 10 días después, pero bueno, voy a intentar otra vez cambiar la cita a ver si consigo que me vea alguien. Entonces, yo también tengo un poco de duda porque yo no sé si el nervio sural, el haber estado lesionado, puede haber afectado, alterado lo del SUDEC o esto ya puede venir directamente del sistema nervioso autónomo. También venía por un poco y no sé si esto, bueno, pues cómo iría evolucionando. La fibra del sistema nervioso se distribuyen por el cuerpo en paralelo a los nervios normales. Es decir, el nervio sural lleva fibras simpáticas y parasimpáticas también. Si dañas el nervio sural, pillas todo. Que el nervio simpático, que es un sistema nervioso un poco arcaico, falle, es mucho más complicado que ocurra. Y cuando ocurre, pues tienes un SUDEC. Si no ocurre, tienes una neuropatía. Tienes dolor neuropático, pero no tienes cambios vasculares, ni tróficos, ni nada. Entonces tiene mucha más gravedad el SUDEC porque esos cambios tróficos hacen que haya úlceras, que aparezcan heridas. Yo ya la piel la tenía muy, o sea, me he ido las avanzando. uñas se caen, las uñas se parten, el mal aspecto ese de la piel, ¿no? Y la alodinia suele estar más, aunque hay neuropatía sin SUDEC con alodinia, cuando lo roce, puede aparecer también en neuropatías, ¿no? Sin el SUDEC. Pero bueno, tienen que tratarlo. La radiofrecuencia se puede hacer a nivel periférico, que tiene muy poca evidencia, a nivel medular, es decir, la raíz L5, si es el pie o L4, y ver qué pasa, pero no es una garantía de que vaya a funcionar. Puede no funcionar, y si no funciona hay que dar otro paso, y otros pasos pues son... ¿Qué tiempo lleva de evolución, Almudena? Pues, a ver, a mí me intervinieron en diciembre y yo ya empecé con los síntomas así más evidentes. Bueno, ya a finales de enero yo vi ya, tengo algún vídeo con cambios de coloración y en marzo fue cuando tenía la inflamación extrema. Pero no has hecho el año todavía, ¿no? No, lo único que, claro, yo el esguince me lo hice en marzo, que tampoco nunca conseguían que mejorase, volvía para atrás, entonces yo no tengo sospechas de que a lo mejor esto podía venir de antes, no lo sé. Puedes curarte, estás en esa fase tontilla de que puede recular todo y además recula de una forma muy abrupta. De repente empieza a mejorar y en una semana parece que todo se ha ido. Claro, sí que quería hacerte una consulta breve. Lo que yo sí que noté con el primer bloqueo es que luego, cuando aquí el amigo volvió otra vez, empecé con más síntomas en el cuerpo. Empecé con espasmos y me alteró el sueño. Es como, ¿me has bloqueado? Pues ahora te voy a dar un poquito más. Algo así. Entonces, no lo sé. Bueno, yo estoy en esa fase, vamos, pero siempre dudaba si podía venir por la lesión del nervio sural o un poco por saber, simplemente era porque dicen que el 90% de los casos no tienen que tener una lesión de algún nervio, porque a mí lo que me tienen puesto principalmente es neuropatía periférica. Sí, que tenga SUDEC, que tenga cambios vasculares y tróficos. Si lo tienen, pues un SUDEC. Un SUDEC es un tipo de neuropatía, pero con un componente simpático, ¿no? Pero medicación, tienes que hacer fisio, tienes que mejorar el dolor. Tiene buena pinta, yo creo que tiene buena pinta.
De hecho, yo cambié de fisio y la verdad que tuve mucha suerte porque aunque en el hospital me han dicho no, la gamografía de negativo no tiene SUDEC, en cuanto ella me vio el tercer día el pie, ya lo veo, dice, ella ha tratado algún caso más. En eso tuve suerte porque me dijo, mira, tus tendones ahora son el menor de tus problemas, sinceramente. Y bueno, de hecho tuve que pasar a terapia de espejo porque cuando empecé con tema de texturas y tocándome la zona, lo rechazó. Hubo un momento que fui para atrás bastante. Claro. Bueno, espero que tu nervio se ponga en orden y en los próximos meses Bueno, pases asintomática o que te quede una secuela muy ligerita y que lo puedas llevar bien. vale, gracias. Gracias a ti, Almudena. Vale. Habíamos dicho que Adri, ¿no? Creo que tenía... la última era de Adri Ibars. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una consulta, bueno, más o menos resumo mi caso. Yo fui diagnosticada hace 5 años y medio. Estuve en tratamiento con kinesiología, terapia ocupacional, fisioterapia, magneto, movilidad. Tengo movilidad reducida, estoy con SUDEC en el miembro superior derecho. Fue por una caída, a raíz de una caída de propia altura. No tuve fractura, no tuve fisura, pero me pusieron un yeso, que en España creo que se dice escayola. Sí, bueno, sí. Y antes había tenido una movilidad casera con venda durante 10 días, en total fueron 40 días de inmovilización. En el momento que me pusieron el yeso empecé a estar con demasiado dolor. Me quejaba en cada consulta con el médico, me decía que era normal. Cuando me retiran el yeso, me queda la mano y el brazo en posición del yeso. Y la mano lo que se llama en garra. Estuve en tratamiento, me hicieron unos cuantos estudios. Todo fue por, acá en Argentina, yo soy de Argentina. En Argentina se dice ART cuando es una aseguradora del trabajo. Sí. Estuve con ART porque fue yendo a trabajar, yendo a mi lugar de trabajo. Terminé después de varios problemas con la ART, que me daban el alta, me lo dieron al mes de que me lesioné, con la mano toda imposible de mover, toda hinchada, con mucho dolor, con muchos cambios tróficos, el dolor que no cedía con ningún tipo de analgésico porque eran analgésicos leves, eran AINES y no me hacían nada. Después empecé por cuenta mía, por obra social, se dice en Argentina, y tuve 2 reingresos más, 3 a la ART. Al final terminé con la ART, sigo por cuenta mía. Estoy con una médica del dolor ahora, estoy con medicación con amitriptilina, pregabalina, codeína, combinada con paracetamol. Y a raíz de esto, bueno, me surgieron otros tantos problemas de, por ejemplo, vértigo, temas hormonales, temas digestivos. La médica del dolor lo que me sugiere es una técnica que yo no tengo referencias, he estado consultando, pero acá en Argentina no hay mucho conocimiento sobre la patología, hay muchísimos médicos que no la conocen y cuesta conseguir a alguien que haga un seguimiento. Ella me sugiere un bloqueo con toxina botulínica, un bloqueo supraclavicular. No sé si vos tenés ideas, si lo has escuchado, si hay evidencia científica. Sí, a ver, la toxina botulínica se utiliza fuera de ficha técnica para dolor neuropático con componente cutáneo, habitualmente en dolor facial del trigémino, que es una patología de un nervio de la cara, pero ponerlo directamente en un nervio, porque el dolor lo tienes en el hombro, codo o mano. Empezó en la mano, se me extendió al antebrazo, brazo, hombro, me llega a la Serías- espalda, a la escápula y el cuello. Si tuvieras un dolor neuropático con componente cutáneo, que es lo que llamamos alodinia, es decir, dolor al roce, en una Lo zona muy tengo. restringida, sí que la toxina botulínica a nivel subcutáneo sí que está teniendo buenos resultados y evidencia, pero solo va a curarte el componente de alodinia, del roce. La mano en garra, la inmovilización, la rigidez articular o los calambres internos, digamos, no te lo va
a resolver. En Argentina hay grandísimos médicos. ¿Dónde está? ¿En qué ciudad? En Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ciudad de Bahía Blanca. En Buenos Aires, la Fundación Zenit del Hospital Italiano tiene muy buena unidad del dolor. La Fundación Zenit también. El FLENI, que es un hospital neuroquirúrgico, también tiene buena unidad del dolor. Y te puedo pasar algunos nombres de médicos de allí, pero que te pueden hacer técnicas un poco, como decía antes a la compañera, si quieren tratarte el nervio, tienen que ir a la salida del nervio a nivel medular. Tienen que hacerte radiofrecuencia de las raíces medulares cervicales, que es un procedimiento relativamente común, y es la única forma de poder llegar a poner en orden ese nervio que está hiperactivo. Tienes una distrofia que empezó en la mano, pero que ha prolongado, o sea, que se ha expandido mucho por todo el miembro. Eso se ve a menudo. Sí. Ya tienes una rigidez articular de, bueno, como nuestro amigo Francisco, ¿no? De codo, tendrás afectado el hombro y si lo dejas vas a tener todo el brazo probablemente congelado y toda la rigidez articular que no te va a permitir usarlo. ¿Es el brazo derecho o el izquierdo? Sí, es el brazo derecho. Yo soy Y diestra, pero bueno, tuve que es aprender a el hacer muchas es el cosas con la izquierda. dominante. Es el dominante, pero debes actuar, si no tienes todavía mucha rigidez articular de codo ni de hombro, debes buscar a alguien rápido, sobre todo lo indicado que tienes que hacer primero es un bloqueo del ganglio estrellado, que es un ganglio simpático que está en el cuello, se hace con ecografía, es un procedimiento ambulatorio relativamente sencillo y sí puede ser bastante efectivo. Ese ganglio se puede bien dormir con anestésico local y tiene una efectividad de un par de meses, o se puede quemar con una agujita que se calienta la punta, se llama radiofrecuencia, pero al final es una ablación térmica, una destrucción térmica, y si dura el efecto, puede durar 10, 11 meses si te es positivo, y lo ideal es que te hagan la técnica para que mejore el dolor y hacer un régimen muy intensivo de fisioterapia y de terapia ocupacional, de usar el brazo para todo, manipularlo, mejorar el balance articular, vencer la fibrosis articular y eso es lo tienes que hacer muy precoz, es decir, es una prioridad absoluta ahora mismo, mejorar el dolor un poco o un mucho para hacer una mejora funcional del brazo y no perder la función de la mano, porque si no te quedas manca. En cuanto a que la mano finalmente, como siga progresando, la rigidez articular va a llegar a hacer un punto que no puedes mover los dedos. Entonces tienes que mover eso. Y si la fisioterapia está limitada por el dolor, tienes que mejorar un poco el dolor para poder hacer fisioterapia, que realmente es lo que te va a mejorar mucho la funcionalidad. Entonces, te mando de alguna forma a través de la asociación, te mando algún referente en Argentina. Yo tengo mucha relación con Buenos Aires para que te vea alguien y te haga rápido el procedimiento. Vamos, que eso es un procedimiento que se hace en el mismo día y te vas a casa. Bien, ¿hay posibilidades de que empeore el SUDIC al ser una técnica invasiva? No, puede empeorar si te ponen otro yeso o te partes otra vez la mano. Ahí sí va a empeorar mucho. La inmovilización por sí empeora el SUDEC porque decalcifica, el nervio empieza a funcionar peor, el tejido se empieza a anquilosar y la sensibilidad empieza a alterarse mucho. Entonces, por eso a veces hay que hacer fisioterapia a dolor o a crueldad, pero el brazo no lo puedes dejar. Tienes que ponerte muy intensivamente con él. ¿Vale? Bueno. Pues listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Siento cortaros a los que no hayáis llegado a tiempo. Damos por finalizada la sesión, que el pobre, como nos cobre por tarifa y minuto, ya vamos pobres. Haceros todo el mundo socios, por favor. Así que nada, muchísimas gracias, Isaac. Encantada una vez más de tenerte por aquí. Espero que os haya ayudado. ¿Vale? Como siempre. Venga, muchas gracias. Estamos en contacto. Mil Venga, gracias. Que estéis muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y suerte a todos. Igualmente. Igualmente. Adiós.